Bueno, como ya hemos visto suficiente teoría como para empezar a hacer programas más o menos complejos, esta semana vamos a ver un ejemplo de una calculadora científica. En el blog os cuento un poco de qué se trataría y ahora os voy a explicar en este vídeo pues cómo funciona y cómo la he desarrollado. Vamos a explicar lo primero cómo funciona la calculadora. Como veis, tenéis un teclado de 0 a 9 con un punto, un enter, una serie de funciones aritméticas, trigonométricas, potencias, logaritmos y también pues pasar de radianes a grados, de grados a radianes, hacer un número negativo, el valor absoluto y el número pi. Y dos acumuladores. La forma de trabajar es de la siguiente forma. Si, por ejemplo, vais a hacer una operación que necesite dos operandos, en este caso, por ejemplo, la suma o la multiplicación, primero tendréis que meter uno o dos números, dar a Enter, meter el segundo y ya aplicar la operación. De tal forma que si yo sumo 2 más 3, metería el 2, daría Enter, con lo cual el 2 subiría de esta posición a la de arriba, metería el 3 y ya no haría falta meter Enter, ¿vale? Porque entonces desaparecería el 2 y le doy a multiplicar. Bueno, pues en vez de sumar o multiplicar, me da igual. Entonces, pues 2 por 3, 6, ¿vale? Eso para cuando tenéis operaciones de dos operandos. Cuando la operación solo necesita un operando, pues por ejemplo el cuadrado, pues simplemente lo que va a hacer es coger el acumulador 1, va a hacer la operación y lo va a devolver al propio acumulador 1, ¿vale? ¿Qué más tenéis por ahí? Pues por ejemplo, si ahora que ha terminado la operación, si yo ahora introduzco otro número, pasa esa operación a la parte de arriba, ¿vale? No sigue escribiendo sobre el 36, sino que comienza una línea nueva pasando el acumulador a la parte de arriba. Como veis, las operaciones son muy sencillas, pero tiene cierta complejidad, sobre todo cuando queréis hacer borrados y ir hacia atrás. Es decir, yo por ejemplo ahora no tendré ningún problema de pasar de grados a radianes, que me daría pues 2pi, ¿no? 2 con 2 por 3, 14, pues bueno, pues ahí tenéis, ¿no? 2 por pi, luego podéis volver hacia atrás. Pero a lo que me refiero es que si yo meto 1,235 y me he equivocado, yo puedo ir hacia atrás, ¿vale? Y era 4, 6, imaginaros. Y si doy hacia atrás del todo, acabo borrando el número. Bueno, pues esto tiene cierta complejidad que vamos a ver cómo se resuelve, ya que yo no estoy tipeando directamente el número, sino que voy construyendo el número para operar con él. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vais a ver cómo las operaciones se realizan, son muy sencillas, pero donde más complejidad tenemos es a la hora de meter los números y tratarlos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo está hecho. Bueno, el proyecto, como veis, consta de la pantalla, ¿vale? Que es la que habéis visto, y del proyecto del PLC. Y dentro del PLC vamos a tener un OV1 y 4 funciones. Dentro del OV1 se va a llamar al FC2 y al FC3. Como veis, estos FCs, a diferencia de otras veces que los hemos usado para que nos devuelva ciertos valores, aquí simplemente es para estructurar nuestro código, ¿vale? No nos devuelven ningún valor, simplemente son llamados sin ninguna entrada ni ninguna salida y simplemente nos sirve para ir estructurando un poco nuestro código a lo largo de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, si vemos aquí el FC2 se llama calcular el AQ1 y en el FC3 se llama operaciones. Si abrimos el primero, bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que hace, ¿vale? A ver, lo que hace es lo siguiente. Cuando introducimos uno de los números, cada booleana de estas se corresponde con uno de estos botones, ¿vale? El botón no tiene más que una señal booleana, que es cada una de estas. Entonces va desde el 0 hasta el 9, ¿vale?
Entonces, cuando introducimos uno de estos, lo que hace es, si tiene la señal escribiendo mantisa, que luego veremos, es decir, ya he puesto el punto, entonces nos va a meter en una variable el orden de la mantisa. ¿Eso es para qué nos va a valer? Bueno, pues para cuando queramos ir para adelante, para atrás y para calcular la mantisa, es decir, cuál es el dígito que acabamos de introducir a partir del punto en qué posición está. Es decir, si es de orden 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, etc. ¿Vale? Por otro lado, una vez que lo introduzcamos, nos va a mandar recalcular el AQ1, una señal que va a hacer que recalculemos el AQ1, y en caso de que tengamos la señal de nueva operación, que es la que hace que, por ejemplo, después de sumar nos dé el resultado, y si yo introduzco un número, nos tiene que hacer pasar el resultado del AQ1 al AQ2 y borrarnos el acumulador 1, ¿vale? Y reseteamos que ya esa operación no es la primera, ¿vale? ¿De acuerdo? Daos cuenta que aquí lo único que estamos haciendo es poner a cero el AQ1 tras haber pasado el AQ1 al AQ2, ¿vale? Bien, entonces, si seguimos, tenemos que si has pulsado el 0, o sea, el bit del botón que representa el 0, y tiene la orden de recalcular, es decir, iría por aquí, pulsaríamos el 0 y se activaría la orden de recalcular. Entonces, vamos a hacer una llamada al FC1 que se llama actualizar el AQ1, y aquí sí va a funcionar como una función en la cual vamos a introducir una serie de parámetros que van a ser el dígito que estamos introduciendo, como es el 0, tenemos aquí un 0.0. Si ese 0 pertenece a la parte entera o a la parte de mantisa del número, cuál es el orden de la mantisa, si la tuviere, puede ser 0, entonces significa que no es parte de la mantisa, y lo va a escribir en la variable que se llama AQ1. Lo mismo va a pasar con el número 1, en el cual va a ser exactamente igual, salvo que el dígito vamos a introducir el 1.0. Lo mismo para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Y aquí va a terminar el FC, en el cual cuando metamos el 9, si está la orden de recalcular, nos meterá el 9, escribiendo la mantisa, orden de mantisa y el acumulador. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo actualizar el AQ1, qué es lo que significa esto. Bien, ahora vamos a ver la función que es actualizar el AQ1. Veíamos que introducimos una serie de variables como de entrada, que son el dígito, la mantisa y el orden de la mantisa, pero luego también tenemos una in-out, que es el AQ1, es decir, nosotros vamos a meter un número que se está construyendo y vamos a devolver ya construido. Es decir, si yo quiero construir el 3456, empezaré con el 3 y, o sea, empezaré con 0, meteré el 3 y el AQ inicialmente valdría 0 y me devolverá un 3, luego pulsaré el 4, el AQ inicialmente valía 3 y me devolverá un 34, luego pulsaré el 5, valdría 34 y nos devolverá 345 y finalmente meteré como acumulador el 345 y nos devolverá el 6. ¿Cómo se construye? Bien, la primera parte es muy sencilla. Si no estamos escribiendo la mantisa, es decir, no hemos escrito el punto todavía, lo que hacemos es multiplicar por 10 lo que tengamos en el acumulador. Es decir, inicialmente yo tendría que el acumulador vale 0, con lo cual al multiplicar 10 por 0 tendría 0, ¿vale? El temporal valdría 0. Y luego cogería ese temporal y le sumaría el dígito que acabo de introducir, que es el 3, con lo cual nuestra salida valdría 3, ¿vale? Esto de momento olvidaros, ¿vale? Si tiene mantisa, lo haría de otra forma. Daros cuenta que esto no se ejecutaría porque no estamos escribiendo la mantisa. Entonces, finalmente cogería la salida y la volcaría a la Q1, ¿vale? Porque esto no se está ejecutando. Es el único sitio, los dos únicos sitios donde se modifica el acumulador dando una salida, ¿vale? Esta de aquí, aquí y aquí, ¿vale?
Bien. Igualmente, si luego introducimos el 4, pues iría por este camino, ¿vale? Ahora bien, si ponemos un punto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo primero que hace es calcular un divisor, porque claro, nosotros tenemos, imaginaros que estamos poniendo el punto 3 4, ¿vale? Y estamos escribiendo el 4. Realmente nosotros tenemos un 2, que es el segundo orden de la mantisa, es decir, que estamos en 10 a la menos 2. Pero tenemos que conseguir un 100 en este caso para poder dividir ese 4 entre 100 y sumárselo al dígito. Entonces, esto todavía no lo hemos visto, pero no es más que hacer un for nest, ¿vale? Que es la operación loop. ¿Y cómo se hace esto? Vale. Lo primero, vamos a coger 1 y lo vamos a pasárselo al divisor de la mantisa, ¿vale? Porque como vamos a multiplicar, pues inicialmente necesitamos la unidad, porque si valdría 0, pues por mucho que multipliquemos va a seguir valiendo 0. El orden de la mantisa, y así ya os introduzco otro concepto, lo estamos pasando en real. Inicialmente iba a haberlo modificado porque realmente yo lo necesito un entero, pero así veis también cómo se hace. Yo tengo un valor de la mantisa, que es un valor real, que puede ser 1.0, 2.0, 3.0, ¿vale? Pero yo lo que quiero es un 1, un 2 o un 3, un 4 o lo que sea. Entonces, ¿cómo se pasa un real a un entero? Con la operación RND, que es redondear, ¿vale? Nos transforma un número real de 32 bits en un número doble entero de 32 bits. ¿Qué ocurre? Pues que yo ya sé que la mantisa va a ser inferior a 256. Mejor dicho, a 256, a 32.000, que es un número entero. Luego, yo un doble entero, si se lo transfiero a un entero, el valor de entero y el valor del doble entero coinciden. Es decir, yo mientras que no supere los 32.768, creo recordar que eso esté contenido en un doble entero. Si eso se lo transfiero a un entero, a uno que tenga solo una palabra, el valor de esa palabra va a coincidir con el de la doble palabra. ¿Vale? Entonces y de hecho por eso no existe, así como existe el I to D, no existe el valor al revés. ¿Vale? No existe el D to I. ¿Vale? Entonces yo cogería ese 3.0, lo redondearía y se lo transferiría al contador. Es decir, yo tengo un 3.0, me queda un 3 en doble entero y ese doble entero, que es un 3, lo transfiero al contador. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hago? Coger el divisor de la mantisa, que inicialmente vale 1, y lo multiplico por 10, con lo cual valdría 10. Y se lo transfiero otra vez al divisor de la mantisa, con lo cual el divisor de la mantisa valdría 10. Cargo el contador, que está a 3, y hago el loop nest. ¿Qué es lo que hace el loop nest? Coge el valor que tiene el acumulador 1, que en este caso he dicho que es el contador, que es un 3, le resta una unidad y salta al meta que yo le pongo aquí, que es, yo le he llamado nest pues para que tenga más sentido, ¿vale? Entonces ha cogido el 3, le ha restado 1, con lo cual vale 2, y salta a esta. Y se lo transfiero al contador, con lo cual el contador ahora vale 2, ¿vale? Entonces, ahora cojo el divisor de la mantisa, que valía 10, multiplico por 10, 100, y se lo transfiero a la mantisa. Ya vale 100, ¿vale? Cojo el contador, que vale 2, y hago el loop. 2 menos 1, 1, y salto aquí al contador y se lo transfiero, con lo cual el contador vale 1. Cojo el divisor de mantisa, que vale 100, multiplico por 10, 1000. Cojo el contador, que vale 1, y le resto. Como al restarle ya se pone a 0, continúa. Ya no haría un cuarto intento, ¿vale? Esto solo se va a ejecutar tantas veces como tenga el contador, ¿vale? Con lo cual, si la mantisa estábamos en el tercer dígito, pues valdrá, el divisor de mantisa valdría 1000, ¿vale? ¿Para qué vale todo esto? Bueno, pues para coger ese dígito, imaginaos que estamos escribiendo 0,001. El dígito es el 1. Y el divisor de la mantisa, como el orden de la mantisa es 3, es decir, estoy en el 0,0
0, 1 en el tercero, el divisor de la mantisa me daría 1000. Con lo cual, cojo 1 entre 1000, lo transfiero y ahora cojo eso, o sea, lo resto, se lo transfiero al temporal mantisa y ahora se lo sumo al acumulador. Con lo cual, si yo tenía 1,001, pues efectivamente tendría inicialmente la Q valdría 1 y ahora le transfiero 0,001, ¿vale? Dando la salida. Y luego, pues simplemente la salida se pasa al acumulador. Es más difícil de explicar que de entender cuando repaséis un poco el código, ¿vale? Venga, vamos a seguir con las siguientes funciones. Bueno, vamos a ver ahora el FC3, ¿vale? El de las operaciones. Aquí están englobadas todas las operaciones que se realizan con la calculadora y alguna cosa más, digamos, interna. Entonces, tenemos una serie de variables temporales, como son propiamente una temporal que se usa para cálculos intermedios, el número pi, ¿vale? Que también es un real, que simplemente lo que hago es volcar la constante pi pues sobre una variable, ¿vale? Para que en vez de estar tipeando cada vez que lo necesite el 3, 14, 15, pues uso directamente la variable local número pi. Y finalmente tengo un array de 32 posiciones booleanas que me van a servir para activar la función de que cuando yo haga una operación, por ejemplo, de 6, enter, 3, más, me va a crear aquí el 9. Pero ahora yo si escribo un número, el que yo quiera, este 9 me lo va a pasar al acumulador 2, ¿vale? Esa funcionalidad la sabe porque sabe que se ha ejecutado el más, el por o cualquiera de las operaciones que disponemos. Entonces, cada una de esas operaciones es un bit de estos, ¿vale? No hay tanto como 32, pero sí son 30, una cosa así. Entonces, lo primero que hago aquí es borrarlo. Yo cojo, meto un 0 en la posición local 8, en la doble palabra local 8, con lo cual voy a borrar todo el array, ¿vale? LD8, la palabra doble local. Dentro de los temporales, aquí le casco un bonito 0, ¿vale? Eso es básicamente para que cada vez que se ejecute empecemos con que no o sea, borre todo lo antiguo, ¿vale? Inicialicemos el array. Y ahora, lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se calculaba la mantisa? Es decir, ¿cómo sabe que estamos escribiendo la parte decimal del número? Pues porque hemos pulsado el punto, ¿vale? Cuando pulsamos el punto, activa esta señal, ¿vale? Yo aquí ya tengo un 2, pues ahora será 2,3, ¿vale? Al activarse esta, pues bueno, acarrea una serie de cosas como que cuando luego yo ponga el 3 en este caso, o no sé lo que he escrito, un 3, ¿sí? Pues la MD2 pues ya valdrá 1, que es el orden de magnitud de la mantisa, ¿vale? Estoy en 10 a la menos 1, ¿vale? Si escribo otro número, 9, 2,39, pues ahora el MD2 valdrá 2, ¿vale? Porque ya está activado esta señal, ¿vale? ¿Cómo se resetea? Pues bien, cuando doy a Enter, es decir, cuando paso este valor arriba, claro, ya voy a empezar a meter otro número, luego tengo que resetear el estado de la mantisa. Cuando le doy a borrar, es decir, si yo escribo 0.25 y le doy a borrar, pues también me borra el estado. Y cuando se ejecuta o se le da valor al borrar mantisa, que luego veremos, ¿vale? Que es, luego lo veremos, pero es cuando yo escribo 2,33, si yo empiezo a borrar, llega un momento que se activa esta señal y me borra la mantisa. Es decir, yo he empezado a escribir 2,2 y al borrar el carácter último, bueno, el dígito último, el 2, ya me quedo con el valor entero. Luego tiene que tirar la mantisa abajo, ¿vale? Luego veremos cómo se hace esto. Entonces, si ha entrado
por este camino, al resetearlo y caer la señal de mantisa, pues también resetea esa señal, ¿vale? Simplemente porque yo le he puesto a set, pues con esta la reseteo. Y al caer la mantisa, pues pone el orden de la mantisa a 0, lo cual es lógico porque significa que estamos otra vez en números enteros, ¿vale? O mejor dicho, solo con parte entera. Vale, operaciones. Pues si doy a operación borrar, pues me borra los dos acumuladores, ¿vale? Si doy al valor negativo, este de aquí, que tengo 24, pues si le doy al valor negativo, ¿qué es lo que hace? Cambiarme el signo, ¿vale? Coge el valor absoluto para asegurarme que cuando yo no me esté permutando, porque claro, yo si doy ahora otra vez al negativo, si no hago nada y multiplico por -1, iría alternando negativo, positivo. Pero bueno, he querido no hacerlo así y así veis cómo se hace que siempre que deis al botón se pasa a negativo, si está positivo pasa a negativo y si está negativo se quede en negativo. ¿Cómo? Pues primero hago el valor absoluto del valor que tenga, en este caso tengo -24, pues lo paso a positivo, a 24, y luego lo multiplico por -1, con lo cual vuelvo a tener -24, ¿vale? La operación enter, ¿qué es lo que hace? Pasar este valor arriba, ¿no? Perdón, yo tenía lo que fuera, le doy a enter y me pasa este valor a la parte de arriba, es decir, paso el acumulador 1 al acumulador 2 y borro el acumulador 1. La operación sumar, pues cojo el acumulador 1, el acumulador 2, lo transfiero al acumulador 1 y borro lo que tenga el acumulador 2. Y en el bit 1 del array se pondría 1, ¿vale? Significaría que la operación suma ha sido habilitada, ¿vale? Lo mismo, pues para restar. Resto los números, lo transfiero al acumulador 1 y activo el bit 2. Y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tenéis la multiplicación, la división, la operación pi, que es pues pasar el acumulador 1 al acumulador 2 y copiar el número pi en el acumulador 1 y activar la marca correspondiente de que se te genera una nueva operación. El seno, pues nada, lo mismo, ¿no? Cojo la operación seno con lo que tenga el acumulador 1 y lo transfiero al acumulador 1. Y nueva operación. Lo mismo para el coseno, para la tangente, la inversa. La inversa que es coger el acumulador 1, o sea, coger 1 y dividir entre el acumulador 1 y devolverse el acumulador 1, ¿vale? Con nueva operación. ¿Qué es la operación TAC? La operación TAC realmente existe como tal, que invierte los acumuladores de verdad. El acumulador 1 lo pasa al 2 y el 2 al 1. Aquí, como estamos jugando con acumuladores que no son reales, es decir, no es los acumuladores del PLC, sino que son dos acumuladores que he creado yo, bueno, pues lo paso del acumulador 1 al temporal, el 2 lo transfiero al acumulador 1 y el temporal lo paso al 2 y genero una nueva operación. El arcoseno, el arco coseno, el arco seno, el arco tangente, grados. Pues ¿qué es lo que hace grados? Coger lo que tengas en el acumulador, lo multiplica por 360 y divide por pi y por 2. ¿Vale? Es decir, multiplicar por 360 y dividir entre 2pi. Para convertir a radianes, pues la operación inversa. ¿Vale? Multiplicamos por 2pi y dividimos entre 360 para pasar de grados a radianes. Para convertir a radianes, pues lo que hacemos es multiplicar por 4, ¿vale? Y dividir entre pi y entre 2, o sea, entre 2pi, ¿vale? Porque queremos convertir, ¿por qué es multiplicar? Perdón, por 4, por 400, perdón, estaba equivocado. Por 4 por 10 a la 2, es decir, por 400. Claro, en gradianes 360 grados se convierten en 400 grados, ¿no? Pues bueno, pues es parecido, pero en vez de 360 son 400. Logaritmo neperiano, pues nada, es el logaritmo natural, pues coge lo que tenga el acumulador 1, hace el logaritmo neperiano y nos lo devuelve. El exponencial es e a la x, pues coge el acumulador 1 y lo devuelve al acumulador 1
elevando la E a lo que tengamos en el acumulador 1. Valor absoluto, pues lo que hemos visto antes, ¿vale? Es esta de aquí. Antes hacíamos la negada, ahora es el valor absoluto. Pues lo mismo, ¿vale? La operación cuadrática de x al cuadrado, pues coge el acumulador 1, lo eleva al cuadrado y nos lo devuelve. Raíz cuadrada, lo mismo. Y finalmente, aquí tenemos dos muy interesantes, ¿vale? Antes que nada, ya por terminar con el tema de la raíz. ¿Ahora qué hago? Para saber si ha expulsado el más, el menos, o sea, si se ha ejecutado una operación, ahora lo que hago es comparar el LD8, que inicialmente estaba 0, en el arranque del FC, está 0. Si pulso uno de los botones, hay algún bit que se pone a 1, ¿vale? Con lo cual, el valor del LD8 ya no puede ser 0. Entonces, si es distinto de 0, activamos el bit de nueva operación, que es la que usábamos en el otro FC, pues para hacer el movimiento del acumulador 1 pasarlo al acumulador 2, ¿vale? Venga, pues para finalizar vamos a ver un poco cómo se hace lo del borrado del dígito. Bueno, finalmente tenemos el FC borrado del dígito. Este es el más complicado probablemente de explicar, aunque no es muy complicado de entender, pero sí de explicar, a ver si soy capaz de transmitiros lo que he realizado. Bueno, tenemos una variable de entrada, que es la mantisa, una variable de salida, que es borrar la mantisa, y unas variables de entrada-salida, como son el acumulador 1 y el orden de la mantisa, ¿vale? Porque estas van a ser transformadas, es decir, nosotros vamos a meter un número que puede ser decimal o no, es decir, podemos meter el 3 o 3,1, con lo cual voy a introducir el acumulador 1, que es el 3,1, y me va a devolver un 3. El orden de la mantisa sería 1, ¿vale? Porque tendría un decimal. Entonces, tiene entrada y tiene salida, ¿vale? Son transformadas dentro de este FC. Vale, lo primero que hago es borrar la señal de borrar mantisa. Esta es la que veíamos en otro FC, que es, no sé si es el primero, el segundo, o dónde está este, que es el de... No, perdón, ese está en el tercero, que es el de borrado de mantisa, que está arriba del todo, ¿vale? Veíamos que había una tercera forma de borrar mantisa. Bien, pues esa viene del borrado de este FC, ¿vale? Que es cuando yo tengo el 3,1, si pulso a borrar me va a borrar el 1 y me va a quitar la orden de que tiene mantisa, porque es lógico, porque ya solo tendría un 3, ¿vale? Bien, entonces, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. A ver, lo primero que vamos a hacer es, igual que antes, ¿vale? Esto se podría haber metido en un FC, si queréis lo podéis hacer. Es exactamente el mismo código que he hecho antes, es decir, yo tengo el orden y me va a devolver un divisor. Es decir, si yo tengo el 3,1, el orden sería 1 y el divisor de mantisa va a ser 10, ¿vale? Porque quiero transformar ese número en 10, ¿vale? El 1 en 10, ¿vale? Bueno, como veis, esto lo he querido meter pues para que practiquéis, ¿de acuerdo? Podríais pensar, joder, en vez de hacerlo así, en el orden de la mantisa, también en vez de ir sumando de 1 en 1, ¿por qué no sumas de 10 en 10 y no tienes que hacer esto? Pues sí, claro que sí, lo podéis haber hecho así, pero entonces no ves el for nest, ¿vale? Lógicamente, si lo hubiese hecho para mí, pues en vez de usar el orden, hubiese yendo acumulando 10, 100, 1000, es decir, en vez de sumar al orden de la mantisa 1, hubiese hecho multiplicar por 10, ¿vale? Entonces, cuando lo pusiera, en vez de ponerlo a 0, lo pondría a 1 y luego multiplicaría por 10 cada vez, pero entonces no veríamos el for nest, ¿vale? Más. Entonces, ahora ya tendríamos el orden de la mantisa, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos que si no tiene mantisa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no tiene mantisa,
lo que vamos a hacer es coger el acumulador, le vamos a dividir entre 10, vamos a truncar, es decir, si tuviéramos 45.0, o sea 45, no tiene mantisa, entonces lo que haríamos sería dividir entre 10, con lo cual tendríamos 4,5. ¿Vale? Aquí tendríamos ya 4,5. Truncaríamos. La operación trunca, es decir, se queda con la parte entera de un número real. Del 4,5 se queda con el 4. Y lo convierte en un doble entero. Es decir, el 4,5 lo convierte en un 4, pero en doble entero. Como yo estoy trabajando todo el rato con reales, ¿qué es lo que hago? La siguiente operación, doble a real, ¿vale? Pensad que esto todo el rato lo está volcando en el acumulador. Es decir, yo tengo en el acumulador 1, o sea, cargo lo que tenga en la Q1, lo que tenga en o sea, el 10, divido, con lo cual la división queda ese 45, el 4,5 se queda en el acumulador 1, trunco, el 4,5 se me convierte en un 4 en el acumulador 1, convierto de doble a real y lo transfiero en el AQ1, o sea, todo el rato está, a partir de aquí, todo el rato está trabajando contra el AQ1 y finalmente transfiero lo que tenga en el AQ1 al valor de salida, ¿vale? Bien. Si la mantisa estuviera activa, pues no haría nada, ¿vale? Saltaría. Porque esto no se cumpliría y entonces saltaría. Vale. Vamos a transformarlo esto en COP. No sé por qué estaba en FUB. Bien. En el caso de que tuviera mantisa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dividir entre 10. Luego vais a ver por qué, ¿vale? De momento tendrías el divisor de mantisa, que sería, imagínate, si tuviera 3,14, pues tendría el divisor de mantisa sería 100. Divido entre 10, me quedaría con el divisor de orden n-1 sería 10, ¿vale? Y ahora multiplico el 3, imagínate que tengo 3,14, multiplico con el divisor de mantisa, que sería 100. Es decir, me quedaría con 314, ¿vale? Ya tendría 314 y lo transfiero a un valor temporal y activo este bit que es el de truncar. Entonces, si no se produce esta variable, no se pone a 1, es decir, esto no se ha ejecutado, salto al final, ¿vale? Si se ha ejecutado significa que tengo mantisa, quedaros con esa idea, ¿vale? Entonces, se ha ejecutado esto, con lo cual esto no se cumple, con lo cual continúo. Entonces, ahora cargo lo que tenga en temporal. Recordad que teníamos 314 que lo he dividido, o sea, lo he multiplicado por 100 y tengo, perdón, tenía 3,14, he multiplicado por 100 y ahora tengo 314, ¿vale? Entonces, ahora hago la misma operación que hacía al principio. Cargo 10, divido, con lo cual ese 314 se me queda en 31,4, trunco, con lo cual me quedo con un 31, lo paso a real y me quedo con ello en el acumulador 1. Ahora cargo el divisor de orden, es decir, con ese 10 y divido, con lo cual, como resumen, lo que he hecho es, tengo 3,14. Como tengo el orden 2, tengo un 100 que es el divisor y un 10 que es el divisor entre 10, ¿vale? Un orden menos. ¿Qué es lo que he hecho? Ese 3,14 lo multiplico por 100, con lo cual tengo 314, divido entre 10, con lo cual me queda 31,4, quito el 4, me quedo solo con la parte entera, y ahora vuelvo a dividir entre la parte del divisor de orden, es decir, entre 10. Con lo cual, ¿qué es lo que he hecho? Vuelvo a tener en vez de 3,14, pues tengo 3,1 y lo transfiero a la salida, ¿vale? Ahora, cojo el orden de mantisa, que vale 2, ¿vale? Si es mayor que 0, continúo. Si es igual a 0 o menor, saldría, ¿vale? Como vale 2, cojo la mantisa y le quito 1, ¿vale? Le resto 1 y la vuelvo a transferir a la mantisa y tendría 1. Y ahora hago, como lo estoy haciendo al final, tengo que volver a comparar.
¿El orden de la mantisa cuánto vale? 1. ¿Es mayor que 0? Sí, pues salgo. Imaginaros que volviera a dar ese 3,1 volviera a borrarlo, ¿vale? Volviera a dar a borrar y quisiera borrar el 1. Actuaría exactamente igual, ya me quedaría solamente con el 3. Hubiese quitado aquí un orden de mantisa porque el orden valdría 1, le quitaría 1, me quedaría 0. ¿Es mayor que 0? No es mayor que 0. Con lo cual, ¿qué es lo que haría? Poner a set el RLO y volarlo a borrar mantisa. Es decir, tendría un 3,1 que le quita el 1, me quedo solamente con el 3, pero claro, la señal de mantisa está todavía activa, ¿vale? Pero ya solo tengo un 3. Entonces, ¿qué hago? Activar esta señal de borrar mantisa. Con lo cual, cuando salga, se va a ejecutar lo que teníamos en el FC3, esta señal, porque está llamado al final, ¿vale? Con lo cual me va a quitar la orden de mantisa. Bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería contar. El vídeo es bastante largo, espero que no haya sido demasiado espeso. Es más fácil probablemente de ver y jugar con ello que de entenderme a mí, porque entiendo que tenéis que jugar con él, ¿vale? Para sacarle un poco de jugo. Creo que es bastante interesante, no es lógicamente un ejercicio de automatización industrial, pero sí vale pues para que juguéis un poco con los bloques, veáis que se llaman los bloques dentro de otros bloques y jugar un poquillo pues con el Step 7, que es de lo que se trata este cursillo, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, aunque haya sido muy largo, darle a me gusta y si no estáis suscritos al canal, suscribíos y así nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta otra.